Muy bien, desde hace unas semanas atrás hemos estado hablando acerca de cómo preparar nuestro corazón para este año que ha empezado, porque tenemos el deseo, amén, de que, o al menos en mi corazón está, de que este año sea un año donde demos frutos, amén. Y a veces pensamos que los frutos vienen incluidos en el 1 de enero, ¿no? Que algo va a pasar mágico y que va a hacer que el año sea mágico. Déjeme decirle que no es así, amén, que no es así, sino que nosotros tenemos que hacer algo para que las cosas pasen. Si no hacemos nada, nada va a pasar, amén. Tenemos que hacer algo para que las cosas pasen. Hay personas que piensan que las cosas se les van a dar simplemente porque sí, pero no, sabemos que no. Hace unas semanas atrás precisamente hablamos, no sé si usted se acuerda, los que pronto vinieron hace 2 semanas, que hablamos acerca de preparar nuestro corazón para dar fruto. No sé si recuerda que hablamos sobre la parábola de la higuera que no daba fruto, ¿cierto? Allí que dijo, oiga, pero vengo, no, era la viña, perdón, que no daba fruto y llegó allí, hace 3 años que vengo y no encuentro nada, más bien córtenla, que eso lo que está haciendo es inutilizando la tierra. ¿Y qué pasó? Ahí el Señor le dijo, déjala un año más, espera que yo la abone, cabe alrededor, a ver si da fruto y si no, la cortarás después. Dando a entender, mis amados hermanos, de que Dios, yo creo que nos está dando una oportunidad más para dar fruto, para que nuestra vida verdaderamente sea útil en las manos del Señor. Amén. Y hace 8 días, precisamente, los que vinieron, hablamos acerca de algo importante, ¿no? Y es que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es limpiar ese terreno de nuestro corazón. No sé si usted se acuerda que hablamos sobre la limpieza, que es tan importante limpiar nuestro corazón. Y en ese contexto, hace 8 días hablamos acerca de la batalla espiritual, ¿cierto? Que vimos que Satanás en verdad no quiere que usted cumpla el propósito de Dios, que usted se levante, que usted prospere, que usted sea una persona que en su vida se refleje la vida de Dios, se refleje la bendición de Dios. Y es que hay muchos cristianos que no reflejan a Dios, no reflejan la vida de Dios, no reflejan a Cristo, viven en derrotas, atados a pecados, a cosas allí. Sus vidas no son un fruto de lo que la Biblia dice que debe ser un cristiano, amén. Y gran parte de eso tiene que ver con la lucha espiritual que tenemos, ¿cierto? Vimos lo que la palabra de Dios dice, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, y que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que tenemos que estar allí apercibidos, ¿cierto? Y vimos algunas cosas allí respecto a esa batalla espiritual. Aprendimos acerca de las 3 armas que Satanás siempre usa. ¿Cuántos se acuerdan cuáles son esas 3 armas? A ver. La tentación es una, la acusación es otra y el engaño, ¿cierto? La tentación, la acusación y el engaño, que son esas 3 armas que Satanás usa. ¿Para qué? Para desviarnos del propósito de Dios, para que nuestras vidas no cumplan lo que Dios quiere que nosotros cumplamos, amén. Y hay algo que yo quiero que tengamos muy presente hoy. Miren, cada vez que usted viene aquí a la iglesia, cada vez que usted viene, sobre todo con un corazón dispuesto, usted va a recibir conocimiento. Y miren, mis amados hermanos, el conocimiento, alguien alguna vez dijo, el conocimiento es poder, amén. Una persona que tiene conocimiento puede llegar a ser más o tiene más poder que una persona que tenga fuerza. El conocimiento es poder, ¿cierto? Le voy a poner un ejemplo. Imagínese, hagamos este ejercicio mental. Imagínese que usted pudiera retroceder 20 años en su vida, 20 años. Que usted pudiera retroceder 20 años en su vida.
con el conocimiento que hoy tiene, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo sería su vida? Solo con el conocimiento que usted tiene hoy, ¿qué pasaría si usted retrocediera 20 años? Estoy seguro que su vida sería muy diferente. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos da poder. Amén. Y sobre todo, el conocimiento que viene de Dios. Ese es el más grande, ese es el más poderoso, ese es el más glorioso. Hoy vamos a ver un tema que lo continuamos, que hace 8 días, que tiene que ver con nuestra batalla espiritual. Amén, tiene que ver con esa batalla espiritual. Y es un tema que yo pensé que lo iba a dar todo hoy, pero no lo alcancé, porque es un tema tan importante que no quiero saltarme nada y quiero ser muy detallado para podernos dar ese entendimiento. Recuerden, el conocimiento te va a dar gracia, te va a dar poder. Amén. ¿Y por qué? Ya lo voy a decir. Hoy vamos a hablar de destruyendo fortalezas, ¿cierto? Y vamos a aprender un poquito sobre lo que la Biblia enseña acerca de las fortalezas. Vamos a ver allí algunas cosas. Y este tema, miren, mis amados hermanos, en verdad hay cosas que a veces uno, aún como pastor, enseña, pero no entiende la dimensión de las cosas. O sea, uno como que uno de los ejercicios mentales, hermano, ¿me haces un favor? ¿Me prendes la luz de arriba? Sí, es que me gusta que se vea más iluminado, sobre todo por la transmisión, ¿no? Que se ve mejor. Miren, una de las cosas que a mí en lo personal como pastor, y es, yo no me quiero parar aquí a enseñar por enseñar. Yo no soy de los que digo, ay, mañana hay que predicar. ¿De qué predicamos? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué predico? No. Yo siempre le estoy orando a Dios que Él me muestre verdaderamente lo que necesitamos como iglesia, ¿cierto? Lo que necesitamos aprender, porque Dios tiene un propósito con todo. Y uno de los propósitos, o más bien una de las cosas para que el propósito de Dios se cumpla precisamente, es la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, que es lo que, como dice allí, como dijo Jesús, conocer es la verdad, y la verdad nos hace libres, y la verdad es la palabra del Señor. Amén. Entonces, estudiando este tema, yo decía, wow, no había dimensionado lo importante que es hablar de lo que vamos a hablar hoy. O sea, la influencia que tiene este tema, no solo en nuestras vidas, sino literalmente en cómo está el mundo hoy en día. Gloria a Dios por su palabra, porque es la palabra de Dios la que nos revela la verdad. Sabemos que lo que está escrito es la verdad de Dios. Amén. Nosotros como creyentes sabemos que la palabra de Dios es verdad. Y si la palabra de Dios es verdad, debemos ponerle atención. Debemos hacerle caso. Es la verdad de Dios revelada, así que deberíamos interesarnos mucho en lo que ella nos enseña en todos los aspectos. Amén. Vamos a leer este pasaje que está allá en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, y dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para la destrucción de qué? Fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levante. Y nótese lo que dice aquí: ¿en contra de qué? ¿Por qué en contra del conocimiento de Dios? Porque el conocimiento de Dios es lo que te va a hacer libre. El conocimiento de Dios es lo que te va a dar poder. Es lo que transforma tu vida. Y Satanás no quiere que tú conozcas o que recibas el conocimiento de Dios. Una persona que tiene en su corazón el conocimiento de Dios, y no es solamente saber quién es Dios, sino saber qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que no le agrada, qué es lo que Él quiere que hagamos, qué es lo que no quiere que hagamos. Todo eso hace parte del conocimiento de Dios. Y el enemigo no quiere que tú conozcas a Dios. No quieres que recibas ese conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Por eso Él se levanta para llenar tu mente. Él levanta en tu mente, eso ya lo vamos a ver ahorita, fortalezas allí
para que tú te alejes del conocimiento de Dios y Él pueda tomar control allí. Eso ya lo vamos a hablar, no me quiero adelantar. Amén. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hoy hablándonos, revelándonos su palabra, bendiciéndonos a través de ella. Amén. Precioso Señor, yo te quiero una vez más agradecer por esta bendición que nos das de estar aquí para escuchar, pero no solamente escuchar, sino para recibir en nuestro espíritu y en nuestro corazón tu palabra. Yo te pido, Señor, que la unción fluya, porque es la unción misma la que nos enseña. Que seas tú abriendo los ojos del entendimiento de cada uno de los que estamos aquí. Que podamos recibir la palabra profundamente, entenderla como tú quieres que la entendamos, Señor. Que seamos confrontados por ella, Padre. Que se caiga toda dureza de los corazones. Reprendemos al enemigo que quiere venir a robarse la palabra, lo echamos fuera. Y creemos, Señor, que hoy tú, Señor, te revelarás profundamente a través de ella. Por eso yo te pido que tu unción y tu gracia se derramen sobre mí y me ayudes, Señor, para hablar las palabras correctas y precisas, para hablar al corazón de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos. Ayúdame, guíame, dame la gracia, Señor, y que seas tú y solo tú glorificado, Padre Celestial, y tu Hijo Jesús a través de esta palabra. Dios, entrego ese tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Cualquier otro espíritu que se quiera mover, lo reprendemos y lo echamos fuera, porque esta mañana es de libertad para ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. A veces nos preguntamos por qué el mundo está patas arriba, por qué el mundo está como está, por qué están ocurriendo tantas cosas tan terribles, ¿no? Esta semana, no sé si usted escuchó las noticias de una muchacha que la asesinaron, la metieron en una maleta. Terrible, ¿no? Es algo bastante triste que sucedan esas cosas. A veces uno no entiende cómo el corazón humano, el corazón del hombre puede llegar a hacer cosas así tan terribles. Por ejemplo, también que en las semanas anteriores en Argentina también pasó, donde una madre abusó de su hijo, lo violó, la mamá lo mató, o sea, hizo cosas terribles con su hijo. Dice, la mamá es la que supuestamente debería cuidar más a sus niños y haciéndole esas cosas tan. Entonces uno dice, ¿por qué pasan todas estas cosas? Y a veces nosotros no entendemos, y es que aquellas personas que no tienen a Cristo están sumergidas, mis amados hermanos, allí bajo el control, bajo el dominio de un reino, ¿cierto? Miremos lo que la palabra de Dios dice allí en Efesios capítulo 4, versículo 17. Pongámosle atención a este pasaje que es muy interesante. Dice, esto pues digo, decía el apóstol Pablo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Cuando se refiere a los otros gentiles, ¿a quién se refiere? A las personas que no conocen el evangelio, que no conocen a Cristo. Amén. Ya no andéis como los otros gentiles que andan. Mire cómo andan los gentiles. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente. Es decir, guiados por sus pensamientos. Ahora, el problema no es que uno ande guiado por sus pensamientos, porque es algo natural en los seres humanos. Todos nos guiamos por nuestros pensamientos. Básicamente uno piensa algo y pues finalmente uno termina haciéndolo, ¿sí? Eso de que lo hice sin pensar, eso no es real. Que pensó mal es otra cosa. Pero siempre todo está aquí. Pero nótese lo que dice, en la vanidad de su mente. ¿Y cuál es el problema de eso? Miremos el versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento. Nótese una vez más ahí esa palabra, entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En la mente. ¿Cómo está ese entendimiento? Entenebrecido, oscuro, ¿cierto? Si usted entra a una habitación que está totalmente oscura, usted no va a saber qué hay ahí.
Pueden haber cocodrilos y usted se puede caer ahí en un pozo y se lo pueden comer y usted ni se enteró, porque estaba entenebrecido. Entonces, esa es la condición de las personas que no tienen a Cristo. Su entendimiento, no entienden, o sea, hay una venda que no los deja ver la realidad. Viven en un engaño. ¿Sí se acuerdan cuáles son las armas de Satanás? El engaño, allí. El entendimiento entenebrecido, y nótese lo que dice acá, ajenos de la vida de Dios. Porque básicamente lo que Satanás quiere es que las personas cada vez se alejen más de la vida que Dios tiene para ellos. Por eso cega el entendimiento, entenebrece el entendimiento para que se alejen cada vez más de Dios. Mire una cosa, una persona que entre más lejos esté de Dios va a estar dándole más cabida y más lugar para que Satanás controle de una manera mucho más profunda su vida, ¿cierto? Y miren lo que dice allí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. ¿Por la qué? Ignorancia. ¿Qué es ignorancia? ¿Qué es ignorancia? Básicamente la ignorancia es ausencia de conocimiento en un área. Eso es ignorancia, ausencia de conocimiento. ¿Por qué dice por la ignorancia que en ellos hay? Porque no tienen el conocimiento de Dios, ¿cierto? Entonces, al no tener el conocimiento de Dios en su mente, ¿qué pasa? Allí, Satanás tiene entenebrecido allí, o hay algo allí que les impide, obviamente, pues acceder a todo lo que Dios tiene para sus vidas. Amén. Dice, por la dureza de su corazón. Pero entonces yo quiero que usted resalte esas palabras, ¿cierto? Mente, entendimiento, ¿cierto? Dureza de corazón. Todos tienen que ver allí. Si la mente, el entendimiento, esa dureza. Amén. Ahora, ¿por qué yo les quiero decir eso? Porque quiero que conozcamos bien acerca de lo que estamos hablando, ¿sí? Que tengamos como un fundamento, ¿cierto? Que la palabra nos da para a partir de ahí poder abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro conocimiento y poder a través de eso también actuar. Amén. Miremos el siguiente versículo que está en Colosenses 1:13. Dice así, vamos a leer primero en la versión Reina Valera. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero también vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pues Él nos rescató del reino. Note la palabra ahí, reino, resalte esa palabra, reino. El reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué es un reino? ¿A qué hace referencia la palabra reino? Hace referencia a un lugar que está dominado por un rey, ¿cierto? Que allí gobierna un rey, que hay un rey que da las órdenes, que hay un rey que dice que se hace y que no se hace, ¿cierto? Que tiene el control de cierto terreno, cierta región allí, ¿cierto? En lo natural, amén. Ahora, aquí nos dice que nos rescató del reino, o sea, había un reino de la oscuridad. Nótese porque siempre relaciona con entenebrecido, tinieblas, oscuridad. ¿Por qué hace esa referencia? ¿Por qué? Porque es como una venda que no deja ver la realidad, ¿cierto? Entonces, el reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, básicamente yo puedo ver aquí que espiritualmente hablando existen dos reinos. Dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de su amado Hijo. En uno gobierna Satanás, en uno hay un gobernante allí, ¿cierto? Que hace lo que él quiere, y en el otro gobierna su amado Hijo. Amén. Ahora, miremos Efesios capítulo 2, versículo 2. También lo vamos a ver en las dos versiones. En la versión Reina Valera dice,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, gracias a Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, yo sé que en esta versión de pronto usa algunas palabras que de pronto no son tan claras y no podemos como entender exactamente lo que está diciendo allí. Por eso lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente este pasaje. Vamos a leerlo. Miren lo que dice. Póngale mucha atención. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Nótese lo que dice aquí. ¿Obedeciendo a quién? ¿Obedeciendo a quién? Ahora, para uno obedecer a alguien, eso quiere decir que ese alguien te ha dado alguna orden. ¿Sí me hago entender? Entonces, si vivíamos obedeciendo al diablo, era porque el diablo daba órdenes. Decía qué se hacía y qué no se hacía. ¿Sí o no? ¿Estamos en lo correcto? ¿Quién era el que daba las órdenes? El diablo, ¿cierto? ¿Quién es el diablo? El líder de los poderes del mundo invisible. Entonces, básicamente, ¿quién es el que está gobernando espiritualmente este mundo? Que tiene controlados a los que no tienen a Cristo. El líder de los poderes del mundo invisible. Amén. ¿Lo dice la palabra o no? Ahí dice claramente. Ahora, pero nótese aquí esta parte que es la parte más importante. ¿Quién es el espíritu que actúa? Nótese esa palabra ahí. ¿Espíritu que actúa en quiénes? Este versículo es tremendamente revelador. Dice, actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Nótese una cosa aquí. Satanás sí actúa en los corazones. Satanás está allí obrando en las mentes, obrando en el pensamiento, cegando el entendimiento. Él sí está obrando. Por eso el mundo está patas arriba, porque Satanás opera, obra, actúa, es real. Ahora, eso no quiere decir que el ser humano sea inocente y que no tenga culpa de nada. No, obviamente no. Pero es Satanás. Ahora, ¿por qué el ser humano no es inocente? Por esto. Porque Satanás actúa en el corazón de ¿quiénes? De los que se niegan a obedecer a Dios. Y aquí le doy una pincelada de lo que vamos a hablar más adelante. Y es que una persona que se niega a obedecer a Dios es una persona que finalmente va a obedecer al diablo. Así es. Una persona que se niega a obedecer a Dios va a terminar obedeciendo al diablo. Ahí no hay nada que hacer. Es la verdad. Una persona que se niega a obedecer a Dios le está abriendo puertas para que Satanás tome el control de su vida, de su mente, de sus pensamientos. Y escúcheme una cosa, cuando Satanás toma el control, Satanás hace lo que quiere de esa persona. Controla, el que controla la mente de alguien, controla sus acciones. Vuelvo y lo repito, el que controla la mente de alguien va a controlar sus acciones. Y aquí yo veo que Satanás está controlando el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Amén. ¿Cuántos son obedientes a Dios? Uy, ese amén estuvo bueno. Muy bien. Ahora, estamos hablando de los que no conocen a Cristo, de los que no han nacido de nuevo. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los que sí hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios? ¿Qué pasa con nosotros? Amén. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Han nacido de nuevo? ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados? Porque eso es importante, ¿no? No es simplemente decir, no, yo soy hijo de Dios, pero vivo todavía en los pecados. No, un hijo de Dios es el que se ha arrepentido de corazón y que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Ahora, ¿qué pasa con nosotros, los que hemos conocido a Cristo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Qué pasa con nosotros? Ahora, voy a leerles, miremos otra vez este pasaje, ¿no? Dice, está como fallando allí algo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Eso qué significa? Que ya no estamos bajo el control de Satanás, en términos generales, ¿cierto? Gracias a Dios. Y que ahora nuestro rey, ¿quién es? Jesús. Antes nuestro Dios era Satanás. Ay, ¿usted cómo se le ocurre? Yo nunca adoré a Satanás. Usted no necesita adorarlo para que él sea su Dios. Solo necesita desobedecer a Dios. ¿Sí? Pero gracias a Dios ya no somos hijos de Satanás. Ya él no es nuestro Dios, ya nada. Ahora, ¿quién es nuestro Dios? Jesucristo. Ahora estamos bajo el poder de Cristo, bajo el gobierno de Cristo. Amén. Leamos lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. Ahí fue mi error. Sí. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice la palabra de Dios allí. Nótese lo que dice, el que ha ¿qué? Nacido. Téngale allí presente eso. El que ha nacido de Dios, ¿no qué? Entonces es importante el nuevo nacimiento. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Ahora bien, amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora, hay algo muy interesante aquí, ¿no? Y es que a veces nosotros pensamos que, o cuando miramos que el maligno no nos toca, pensamos que esto se aplica en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier tiempo. Y no necesariamente es así. Vamos a analizar un poquito lo que la palabra de Dios enseña respecto a esto. Amén. Esta es una verdad. El maligno no toca a los hijos de Dios, pero hay algunas condiciones para que esto se dé en la vida de un creyente. Amén. ¿Por qué quiero decir esto, mis amados hermanos? Porque a veces nosotros, yo he escuchado a personas que, por ejemplo, no creen en absolutamente nada de lo que les estoy diciendo. Cristianos, dicen, no, el demonio ya no existe, el demonio fue destruido, la Biblia dice que Satanás no me toca, así que yo vivo relajado, tranquilo, vivo como yo quiera, porque el diablo ya, no, espérese. Las cosas no son tan así. La palabra de Dios nos habla mucho más al respecto. Este no es el único versículo que nos habla del diablo, del maligno, no. Hay muchos más que nos dan luz para que nosotros también seamos apercibidos, ¿cierto? Y no seamos engañados. Porque créame, yo conozco cristianos que no creen que Satanás, o sea, que no, que Satanás es un gatico, ese no me hace nada, ese está por allá. Espere un momentico, porque no necesariamente las cosas son así. Entonces nosotros, para entender un poquito este tema, tenemos que saber algo, y es que la Biblia enseña que nosotros somos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Y esto es importante. Pónmela ahí, sí, creo que está, ¿no? La Biblia nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque es importante. Porque, miren, hay personas que dicen, como yo ya nací de nuevo, ¿cierto? La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, así que ya mi pasado no importa, ya lo que yo vivo no importa, ya todo fue hecho nuevo, todo, y ya no me importa nada más. Esos también son versículos que tenemos que entenderlos. ¿Por qué? Porque si usted interpreta el todo fue hecho nuevo como literalmente todo fue hecho nuevo, está en un error de interpretación. ¿Por qué? Porque si fuera literalmente todo fue hecho nuevo, entonces, por ejemplo, cuando usted nació de nuevo, también su cuerpo debió haber sido hecho nuevo, ¿no? ¿Y cuántos recibieron un cuerpo nuevo cuando nacieron de nuevo? ¿Sí o no que no? Algunos hubiesen deseado, uy, Dios mío, estos gorditos que se fueran, Dios mío.
Pero no, ¿cuántos saben que el cuerpo no fue hecho nuevo? ¿Sabe una cosa? El alma, la mente, tampoco fue hecha nueva. Nuestra alma no nació de nuevo. No fue hecha nueva. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo que tenemos que hacer con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que dicen, no, como todo fue hecho nuevo, entonces yo no tengo que hacer nada porque ya todo fue hecho nuevo. No. Ahora, hace 8 días dije lo siguiente, y es que el terreno, el lugar, el campo de batalla que estamos peleando con Satanás, ¿cuál es? Nuestra alma, nuestra mente. ¿Por qué? Yo lo voy a poner así. Imagínese usted un puente, aquí un puente, ¿ok? Y a este lado, está un lado del puente y está el otro lado, ¿sí o no? En este lado del puente está todo lo espiritual, tanto bueno como malo. Todo lo espiritual, tanto bueno como malo, está en este lado del puente. El puente es nuestra alma. El puente es nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestra mente. Ese es el puente. Y el otro lado del puente es lo que vivimos en este mundo natural, que se refleja en nuestras acciones, en nuestra conducta, en todo lo que hacemos. ¿Entendido ahí? Tenga eso en mente. ¿Qué pasa? El que tenga control del puente va a dejar pasar lo que quiera dejar pasar. Por ejemplo, si Satanás tiene el control del puente, solo va a dejar pasar lo espiritualmente malo. ¿Y eso qué significa? Que lo que vamos a vivir va a ser lo malo. Pero si es Dios el que toma el control del puente, solamente por el puente va a pasar lo bueno, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, todas las cosas que el Señor nos ha dado. Pero para que las vivamos, para que las experimentemos, el puente tiene que estar bajo el control de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿dónde está la batalla? En la mente. Allí hay áreas, nuestra mente tiene muchas áreas, muchos terrenitos allí, cositas, ¿cierto? Donde son áreas que van a influir nuestro comportamiento en ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que en ciertas áreas dan más fruto, les va bien, pero en ciertas áreas no les va tan bien, ¿cierto? Hay personas que, por ejemplo, les va muy bien en los negocios, montan un negocio y eso les va bien, pero quizás, no sé, su familia, cosas así, cosas en su conducta no están tan bien. Entonces ahí hay un desbalance, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque aún nosotros como creyentes, siendo hijos de Dios, podemos caer en un error. Y el error es el siguiente. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios, del capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero quiero resaltar el versículo 27. ¿Qué dice ahí? Ni deis lugar al diablo. ¿Eso qué quiere decir? Que un cristiano, en este caso, cuando se enoja, pero no es solamente el enojo solamente el apóstol Pablo lo está mencionando como algo que en ese momento él tenía que mencionar, pero no es solo el enojo el que le da lugar al diablo. Hay muchas cosas en nuestra vida que hacemos que le pueden estar dando lugar al diablo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú haces algunas de estas cosas, hay pecados, hay cosas, ya los vamos a hablar, el diablo ¿qué va a hacer? Va a empezar a tomar lugar en tu vida. ¿Y qué pasa cuando el diablo toma lugar en la vida de un creyente? En algún área, él va a tomar control sobre eso. ¿Y eso qué significa? Él va a formar una fortaleza en tu mente. Él va a tomar el control de eso en tu vida a través de los demonios, espíritus allí. Van a estar controlando una área en tu vida. ¿Por qué? Porque le diste lugar. Aún como creyentes, porque miren,
Esto el apóstol Pablo no se lo está diciendo a los que no conocen a Cristo. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. ¿Eso quiere decir que un creyente puede llegar a darle lugar al enemigo? Sí. Satanás no puede tocar a un creyente cuando este creyente no le da lugar. Pero si el creyente le da lugar, Satanás puede tomar el control allí. Y por eso, mis amados hermanos, esto lo voy a hablar, es que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Vamos a mirar varios ejemplos acerca de personas en la Biblia que le dieron lugar a Satanás, creyentes. Miremos, Ananías, ¿sí se acuerdan de Ananías? Ananías, que tenía una esposa llamada Zafira, ¿cierto? Dice que ellos vendieron una propiedad a cierto precio y después se la trajeron a los apóstoles y les dijeron, la vendimos por un precio menor, y allí pasó un conflicto allí. Y miren lo que dice acá, Hechos 5:3, nueva traducción viviente. Entonces, dice allí, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Nótese lo que dice ahí. Ananías permitió, le abrió una puerta a Satanás para que llenara su corazón y le mintiese al Espíritu Santo. ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién le permitió? Ananías. Se cree que Ananías era un creyente que asistía a la iglesia. Se cree, bueno, no sabemos. Pero lo más posible es que Ananías era un creyente que permitió que Satanás llenara su corazón. No sé si me estoy haciendo entender. Un cristiano puede llegar a darle lugar a Satanás, sí. ¿Puede permitir que Satanás llene su corazón? Sí. Ahora, todos sabemos la consecuencia de lo que sucedió ahí. No sé si usted vio lo que pasó ahí. Le permitió, le dio lugar al enemigo y eso terminó destruyendo su vida. Porque le dio lugar. Miremos otro ejemplo. Pedro, ¿no? Célebre discípulo del Señor, amén. Dice el contexto de este pasaje. Jesús les dice a sus discípulos, voy a ir a Jerusalén, allá me van a matar, me van a crucificar, me van a golpear y al tercer día voy a resucitar. Y llega Pedro ahí ungido por el Señor, no sé por cuál Señor, pero no el Señor de los cielos. Y mire lo que le dijo: pero maestro, ten misericordia de ti, que ninguno de estas cosas te acontezca. Pobrecito, no, Jesús, ¿cómo que te van a matar? ¿Cómo se te ocurre? Y mire lo que Jesús le respondió. Versículo 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro. ¿A quién le dijo? Nótese, le dijo a Pedro. No a Satanás, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó? Pedro, al poner la mira en las cosas humanas, al tener su mente en lo terrenal, le abrió lugar a Satanás para ser el portavoz del diablo, para usarlo para hablarle a Jesús. ¿Le dio o no le dio lugar Pedro a Satanás? O sea, fue tanto que Jesús tuvo que decirle: quítate, Satanás. O sea, no sé si me hago entender. Pedro, discípulo del Señor, el que caminó por las aguas, el que sanaba enfermos, él le permitió que Satanás lo usara para hablarle a Jesús. Le dio lugar. ¿Un creyente le puede dar lugar a Satanás? Sí. Sí le puede dar. Miremos otro ejemplo. El rey David, en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Mira lo que dice: incitó a David. ¿Quién lo incitó? Satanás. En algún momento
David estaba por ahí débil espiritualmente. El hombre que era conforme al corazón de Dios, que era amigo de Dios, el cantor de Israel, el siervo de Dios tremendo, permitió que Satanás incitara su corazón. Ahora, miremos el último, célebre y conocido Judas, ¿no? Oiga, yo no he visto nadie que se llame Judas, ¿no? O sea, ¿quién le pone Judas a su hijo, no? No, nadie. Yo no soy el primero que, en serio, ya ese nombre quedó marcado, ¿sí? Ahora, si usted mira el significado, ni siquiera es feo, el significado es bonito. Pero bueno, en fin. ¿Qué pasó con Judas? Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas, discípulo de Cristo, también usado por Dios. Los mismos milagros que hizo Pedro, los mismos los hizo Judas, todo igualito. ¿Cuál fue la diferencia? Que en este lugar Judas le abrió su corazón, ¿cierto? Allí al pecado, a cosas, y Satanás entró en él, le dio lugar. Y todos sabemos cuál fue el final de Judas. Amén. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Y es que a veces uno puede decir: no, yo como soy creyente, el enemigo no me puede tocar. No le puede tocar si usted está caminando en la palabra, si usted está andando en fe, él no lo puede tocar. Pero si usted le da lugar, como acabamos de ver, sí lo puede tocar, sí le puede hacer daño. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? ¿Y qué pasa? Hay cristianos que no están apercibidos. Hay cristianos, y aquí es a donde yo quiero llegar, que están atados, que tienen fortalezas en su mente. Tienen fortalezas allí, lugares en su mente que Satanás tomó el control, ¿sí? Y no se han dado cuenta de eso. Miremos este otro versículo para que entendamos que las ataduras espirituales existen. Lucas 13:16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura el día de reposo. Aquí está hablando de una mujer que estaba encorvada y que estaba enferma. Ahora, la ató de tal manera que afectó su cuerpo. Pero para que afectara su cuerpo, estoy seguro que primero afectó su alma. Satanás ata a las personas para que esas personas no hagan lo que Dios quiere que hagan, para que no cumplan el propósito de Dios, para que sus vidas sean un desperdicio. Miren, mis amados hermanos, hay cristianos que tienen fortalezas en su mente. A veces uno dice: pero ¿por qué no prospero? ¿Pero por qué no avanzo? ¿Por qué siempre me va mal en las cosas? Hay personas que están atadas a pecados años y no pueden dejar esos pecados, siguen ahí constantes. Me arrepiento, caigo, me arrepiento, caigo, me arrepiento, caigo. Y no se han dado cuenta de que hay una fortaleza de Satanás allí en su mente. Miren, yo estoy seguro que en este lugar hay personas que tienen un potencial dado por Dios tremendo, grandes potenciales, pero que no lo están usando porque hay fortalezas en su vida que les impide ser usados por Dios. Que están ahí, que intentan pero no pueden, que quieren pero no hacen. ¿Por qué? Porque hay ataduras, porque hay fortalezas espirituales y muchos no hemos sido conscientes de eso. Llegamos hasta cierto punto y no avanzamos de ahí. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos han sentido así? Que no avanzamos. Y yo digo: pero ¿por qué no avanzo? Pero es que yo quiero meterme con Dios, yo quiero orar, yo quiero estar allí, pero algo pasa y no puedo. Yo quiero vivir en santidad, pero vuelvo y caigo en ese pecado, vuelvo y caigo. Porque no han tomado en serio que existen fortalezas que los tienen atados, y hasta que esas fortalezas no sean destruidas, no va a pasar nada.
Mire, ¿por qué es tan importante esta enseñanza? Porque si como iglesia entendemos esto, vamos a ser liberados y vamos a desatar el poder de Dios en medio nuestro. Le vamos a dar el control a Dios de nuestra alma. Cuando Dios tome total control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y todas esas fortalezas que han estado allí sean quitadas, vamos a empezar a ver el fruto. Miren, mis amados hermanos, yo les digo la verdad. Este tema para mí ha sido bastante confrontante. He estado estudiando, leyendo lo que la Biblia dice, he estado escuchando predicaciones de otros pastores que han hablado sobre el tema. Y yo mismo me tuve que confrontar y decir, oiga, hay fortalezas en mi vida. A veces uno, como les decía al principio, hay áreas en que uno fluye. Hay áreas en que me va bien y ahí voy. Pero hay otras áreas en que parezco estancado. En que como que no hay avance, como que no hay nada. Porque posiblemente le hemos rendido esas áreas al Señor, le hemos entregado el control, hemos rendido eso a Cristo, pero hay áreas que no se las hemos rendido al Señor. ¿Por qué? Porque hay fortalezas. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es una construcción, es como especie de un castillo que colocaban en los lugares donde se conquistaba. ¿Sí me hago entender? Entonces llegaba un ejército, conquistaba un terreno, que era lo primero que hacía, construía una fortaleza para decir, esto es mío. Entonces allí sus muros grandes, todo muy fuerte, ¿cierto? Y colocaban ahí soldados que si venía el enemigo a retomar esa tierra, decía, no podía porque había una fortaleza. ¿Sí me hago entender? Entonces el apóstol Pablo está usando esta analogía, la analogía de fortalezas, para mostrarnos que en nuestra alma pasa algo similar. El enemigo llega y toma áreas de nuestra vida allí y coloca una fortaleza mental allí que impide que la voluntad de Dios se haga en esa área, sino que se hace lo que Satanás quiere. Por eso hay gente atadas a pecados. Miren una cosa, yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, que hay personas que llegaron a Cristo muy entusiasmados. Y a veces me duele decir esto, pero es verdad. Muy entusiasmados, que aman al Señor, que buscaban a Dios, que se congregaban, aún personas que llegaron a servir. Pero había una fortaleza en su mente allí. Quizás un pecado que tenía controlado cierta área de su vida. Había una fortaleza allí. Y esas personas no trataron de la manera adecuada esa fortaleza. No destruyeron esa fortaleza. Y al dejarla ahí, ¿qué va a pasar? Satanás no se va a quedar ahí simplemente esto es mío y ya. Él va a querer expandirse. Cuando no se trata una fortaleza, eso va a tomar más áreas. Y yo conozco personas que prometían mucho, que tenían un fuego por Dios, pero que no trataron con una fortaleza. Y fueron los que hoy en día están en el mundo sumergidos en el pecado. Que los veíamos aquí sirviendo a Dios, adorando a Dios, pero no trataron con esa fortaleza y esa fortaleza les tomó su vida y se alejaron de Dios. Ese es un tema muy importante, muy delicado, que no podemos ignorar. Yo estoy seguro que gran parte de las cosas negativas que estás viviendo en tu vida, quizás no todas, pero gran parte son fortalezas que el enemigo ha puesto en tu mente, allí que te tienen aprisionado. Y aunque Cristo, a través de la verdad de Dios, te ha hecho libre, esa libertad todavía no la estás experimentando porque esas fortalezas no te dejan allí. Y eso es verdad, mis amados hermanos. Satanás busca desviarte del propósito de Dios. Satanás busca alejarte de Dios. Esos muchachos, esos jóvenes, esos adultos aún, que un día estuvieron aquí y hoy están en el mundo, precisamente eso era lo que Satanás quería, alejarlos. Y aún también conozco personas que siguen viniendo a la iglesia durante años y nunca dan fruto. También están ahí, con fortalezas en su mente que les impide
avanzar. Hay muchos que no se atreven a servir porque tienen una fortaleza y es que yo no creo que yo sirva para algo. Es que yo no soy bueno en nada. Es que, ¿qué hago? Son fortalezas que están ahí en su mente que le impiden dar el paso y decir: aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? No sé si me estoy haciendo entender. Ay, es que yo no tengo capacidades, es que yo no sé predicar, es que yo no sé nada, entonces no hago nada. Fortalezas mentales. Están atados, no dan fruto, no crecen. ¿Se acuerdan el árbol? Pasan los años y no hay nada. ¿Por qué? Porque están atados en su mente. Satanás había atado. O dan fruto y llegan hasta cierto punto y de ahí no pueden pasar. Una fortaleza terrible. Voy a hablar acerca de algunas, ¿no? Una de las más terribles son las fortalezas de pecados. Gente cristiana atada a pecados, atada a la pornografía, al homosexualismo. Eso es una atadura. Está ahí. Ay, es que yo nací así. No, Satanás le está haciendo creer que usted es así. Miren, hay un proceso para llegar a las ataduras, a las fortalezas. Y uno de esos es pasar por argumentos. Esto lo vamos a ver después. Hay personas que hoy en día están justificando el pecado. Es que, por ejemplo, el homosexualismo, eso no es pecado. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde no dice más bien? O sea, es pecado. Entonces hay personas que son creyentes, que justifican eso y que se crean argumentos en su mente, ¿cierto? Que cogen la Biblia, la tergiversan y crean argumentos para decir: lo que yo estoy haciendo no está mal, es pecado. Se crea una fortaleza en su vida y para que se derrumbe, Dios mío. Y están ahí. Y una persona atada al pecado nunca va a ser usada por Dios. Atados a los vicios, al cigarrillo, al alcohol, drogas. Sí, estoy hablando de creyentes. Sí, pero ¿cómo así? Sí. Esos que caen y se sienten mal: no pequé, Señor, perdóname. No, sigo adelante. Vuelven a caer. Ataduras. Miren, y eso se ve en muchas áreas. Miren, aún también hay ataduras, por ejemplo, a nivel económico, que vienen de pensamientos del pasado, de generaciones antiguas. Es que mi abuelito fue pobre, es que mi mamá fue pobre, todos mis tíos fueron pobres, entonces yo también tengo que ser pobre. Aunque no lo crea, eso es una atadura mental. Personas no salen de la pobreza simplemente porque creen que eso es lo que les tocó en la vida y están ahí atados. Yo conozco muchas personas que literalmente son así. Hay ataduras también al revés, con la avaricia, ¿cierto? No, es que yo tengo que tener plata, es que yo tengo que ser el más rico, y están allí solamente avaricia, 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 y eso también es pecado. Y también están atados, porque no entienden que la vida del hombre no tiene que ver con los bienes que posee. Eso también es una atadura. Eso también es una fortaleza mental allí que tiene atados a las personas. Miren, hay personas que no pueden perdonar porque se crearon en su mente una fortaleza: es que yo no puedo dejar eso, es que ¿cómo yo voy a perdonar al tipo que me hizo esto y esto y esto? ¿Cómo voy a perdonar a mi hermano, a mi papá, a mi mamá que me hicieron esto y esto y esto? Y eso es una prisión en la que están, una fortaleza. ¿Y qué pasa a los que no perdonan según la Biblia? No pueden recibir el perdón de Dios. Gente que está atada allí. Hay personas atadas al orgullo, que se creen los mejores, que se creen que están por encima de todos, que los demás tienen que rendirles pleitesía, ¿cierto? Allí, que porque tienen plata son mejores, y eso también son allí. El enemigo les hizo creer que son mejores, allá, superiores, ¿no? Pero también está el otro lado, los que se creen inferiores. Miren, en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, la depresión son fortalezas mentales.
Personas que viven deprimidas es porque dejaron que Satanás tomara esa área, las llenara de mentiras, porque acuérdense que Satanás se toma es a través de engaños, de tentaciones, de culpabilidad, de todo eso, y él usa esas armas ¿para qué? Para tomar el terreno y decir, esto es mío, y allí controlar. ¿Sí me hago entender? Entonces, mis amados hermanos, miren, y yo he visto que aún personas, y eso es muy delicado, mis amados hermanos, estamos hablando de personas cristianas, muchos de los que estamos aquí posiblemente, estamos ahí. Y hay personas que aunque escuchan predicaciones respecto a ciertos temas, nunca aprenden. Dios les puede hablar y son como si Dios no me está, sigue tranquilo. Están ahí y Dios les puede estar corrigiendo, pero como si nada. Miren lo que dice este versículo que me llamó la atención. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Yo conozco personas que se sientan ahí, usted les puede hablar de arrepentimiento, puede hablarles de santidad y siguen en pecado. ¿Por qué? Porque hay ataduras, porque hay fortalezas en la mente que les impide ser libres y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se pueden formar las fortalezas? ¿Se acuerdan lo primero que hablamos? Que aquellos que no obedecen a Dios, Satanás toma el control. Esa es la primera puerta abierta, la desobediencia. Miren, les voy a poner un ejemplo. Hay personas que el enemigo ha forjado en su mente tales fortalezas que ya no hay argumento que valga que uno les pueda decir. Solamente el poder de Dios puede derribar eso. Miren, hay personas que uno les enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? O sea, no se busque un novio o una novia que no sea cristiana. Obedezca. Pero hay personas que ¿qué? Desobedecen. Ay, pero es que él es buena gente, es que él es amable, es que ella es linda, es que no es como las de la iglesia, ella sí es. Y ahí, ¿y qué pasa? Dice, no, pues eso no tiene nada de malo. Pues, ¿y qué pasa? Desobedecen. Se meten con uno que no es cristiano, con una mujer que no es cristiana. ¿Eso qué es? Desobediencia a la palabra de Dios. Cuando una persona abiertamente sabe lo que la Biblia dice y abiertamente decide desobedecer, ahí ya le dio lugar al diablo. Y son personas que más adelante uno les dice, mire, esa persona no te conviene. No, es que él es el hombre, él es la mujer de mi vida, yo no estoy haciendo nada malo y no sé qué. Y por eso se aferran tanto a eso que terminan en el mundo apartados de Dios. ¿Por qué? Porque por su desobediencia le abrieron lugar al pecado y el pecado se tomó lugar allí. Se formó una fortaleza y ya empezaron los argumentos. No es que yo lo voy a ganar para Cristo, no es que no, él no es mala gente, es que él es mejor que muchos cristianos que yo conozco, es que ella es más bonita, es que ella es esto. Desobediencia, puerta abierta a que Satanás haga una fortaleza en tu vida. Es la primera puerta. Miren, hay fortalezas también que se levantan en nuestra vida, que vienen aún de nuestra infancia. Palabras que nos dijeron, que nuestros padres quizás, es que tú eres un tonto, un bruto, un estúpido, usted no sirve para nada. Y muchas personas crecieron creyendo eso. Y son personas que a través de su vida son personas fracasadas, porque eso se hizo una fortaleza en sus mentes. Mire, hay fortalezas que se forman en la mente a través de lo que ven en sus papás. Mire, es mucho más fácil, yo no digo que en todos los casos, porque obviamente no es en todos los casos, pero es mucho más fácil que un hombre
se convierta en un hombre infiel si vio a su papá ser infiel. Porque dijo, mi papá le fue infiel a mi mamá y mi mamá se lo aguantó, pues yo también puedo hacer lo mismo. Y siguen esos patrones de conducta. Fortalezas que se forman, que lo aprendieron a los papás. ¿Cuántos hijos no siguieron el camino, por ejemplo, del alcoholismo de sus padres? Miraban a sus papás emborracharse. Venga, mijito, tómese una, no sé qué. Y le daban ahí al chinito de 5 años. Ay, tan linda, mire cómo está tomando cerveza. Lo que está haciendo es atándolo a un vicio. Eso es real. Y son cosas que tenemos que tratar. Miren, una puerta, pero eso es como si usted le abriera de par en par, colocara velitas, aguinaldos y todas esas cosas y le dijera, bienvenido, siga, está en su casa, haga lo que quiera. Al diablo, ¿sabe qué es? El ocultismo, la brujería, que me voy a leer las cartas, que voy al indio no sé qué. Esa, mis amados hermanos, es la puerta que le abre más. O sea, si usted quiere entregarle su vida a Satanás, haga eso. Se lo aseguro que él se la va a tomar completica. Hay personas literalmente poseídas totalmente por demonios. O sea, que ya el demonio no solamente controla su alma, sino controla su espíritu, alma y cuerpo. Personas que ya salen de sí porque están totalmente poseídos, porque le abrieron puertas al ocultismo. Que el tarot, que el horóscopo, que todas esas son puertas abiertas. Ay, pero es que ¿qué de malo tiene leer el horóscopo? Si yo no fuera cristiano, yo no. Los que leen el horóscopo y creen en eso son los estúpidos más grandes de este mundo. O sea, ¿cómo una estrella va a guiar mis pasos y me va a decir qué es lo que va a hacer? O sea, eso es absurdo. Pero más allá de eso, hay algo espiritual. Eso es puertas abiertas a Satanás. Puertas abiertas, mis amados hermanos. Mire, me parecía terriblemente triste. Hablaba con la líder de del Ministerio de Niños en estos días. Hablaba con ella y me decía, pastor, es que se nos ha presentado casos de niños que asisten a la iglesia de 6, 7, 8 años que ya han sido expuestos a la pornografía de la iglesia. Imagínense la atadura espiritual que se está levantando en esos niños. Son los futuros violadores si no se hace algo. Fortalezas que Satanás está tomando el corazón de los niños. Y esto es real, mis amados hermanos. Hermanos, estamos en una batalla. Estamos en una batalla. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Para que despertemos, para que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Miren lo que la palabra de Dios dice. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Hay una batalla. Y la batalla se basa en lo que tú crees. O le vas a creer a las mentiras que Satanás ha puesto en tu mente, que se han convertido en fortalezas, o vas a pelear la batalla creyéndole a Dios, creyendo lo que el conocimiento de Dios nos enseña, creyendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque esta es una batalla ¿de qué? De fe, de lo que tú crees. Hay personas que le creen a lo que el enemigo les ha metido desde niños. Ay, pastor, es que eso es lo que usted está diciendo, eso es mentira. Ay, fuera mentira si no hubiera usado la palabra de Dios. Pero él está escrito. Amén. Hay una batalla. Yo sé que se me está yendo el tiempo, pero vamos a leer el siguiente pasaje. Miren lo que dice. Vamos a mirar aquí algunos detalles. Dice, porque las armas, mis amados hermanos, ¿quiénes son los que usan armas? Los que pelean.
Los que pelean son los que usan armas. Dice las armas de qué? De nuestra milicia. Miren lo que está diciendo, nuestra. No la milicia del pastor, no la milicia del líder. Nuestra, es suya, es su milicia, es su pelea, es su batalla. Dice, tenemos armas. Gloria a Dios, no son armas carnales. Esto no se trata con la carne. No son carnales, pero sí son poderosas en Dios. O sea, tenemos armas. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Si no hubieran armas es porque no hay guerra, pero hay armas, hay guerra. Y Dios nos ha dado armas. Tenemos armas que son poderosas en Dios. Pero nótese aquí, ¿para qué son esas armas? Destrucción de fortalezas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay fortalezas que tienen que ser destruidas. Tienen que ser destruidas esas fortalezas. Y mire, yo te quiero decir algo, mi amado hermano, mi amada hermana. Esa batalla nadie la va a pelear por ti, porque es una batalla en tu mente. Es una batalla que solo tú puedes pelear. Aquí te podemos enseñar cuáles son las armas. Te podemos enseñar cómo usar esas armas. Te podemos decir qué hacer, pero no lo vamos a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Es tu batalla, es tu pelea. Eres tú quien te tienes que levantar y decir: estoy harto, estoy cansado de que mi vida sea un fracaso. Estoy cansado de que no crezca. Estoy cansado de estar atado a pecados, a cosas sucias. Estoy cansado. Me voy a levantar a destruir esas fortalezas que Satanás ha colocado en mi mente. Yo lo he hecho en mi vida. Yo lo he hecho. O sea, yo le he dicho a Dios: Señor, yo soy consciente de que hay fortalezas en mi vida y no me voy a quedar con los brazos cruzados. Voy a levantarme y voy a destruirlas, porque las armas son ¿para qué? Para destrucción. Las fortalezas tienen que ser destruidas. Y eso lo tienes que hacer tú, no yo, tú. Porque Dios te las ha dado a ti. Y eres tú quien tienes que aprender a usarlas y empezar a usarlas. Hermanos, estamos en una guerra. Satanás te quiere apartar del propósito de Dios. Satanás quiere que tú seas un fracasado, pero Dios quiere que tu vida sea una vida de victoria. Dios quiere que tú salgas adelante. Dios quiere que tú des fruto para la gloria de Él. Pero para eso tienes que destruir esas fortalezas. Tienes que destruir, tienes que derribar. Tienes que llevar cautivo cosas que te están atando. ¿Quieren saber cuáles son esas armas y cómo usarlas? Dentro de 8 días, si Dios lo permite. O nos podemos quedar otras 2 horas aquí. No. Si Dios no lo permite y nos da vida, dentro de 8 días vamos a hablar acerca de estas armas. Amén. Cómo usarlas. Porque como iglesia nos tenemos que levantar y destruir, porque vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Vamos a ver el fruto de Dios en medio nuestro. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos un instante allí y démosle gracias al Señor. Dile: Señor, gracias porque tu palabra ilumina, Dios. Porque tu palabra abre nuestros ojos. Es tu palabra, Dios. Tu palabra dice que nos has hecho más que vencedores, y vamos a vivir en esa victoria. Por eso, Señor, hoy como iglesia nos levantamos a destruir fortalezas que le hemos permitido al enemigo que esté en nuestras mentes. Padre, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Hoy vamos a tomar las armas que nos has dado. Hoy vamos a militar, Señor, como soldados de Cristo, peleando contra toda fuerza espiritual, peleando contra todo obstáculo del enemigo, Señor. Porque tu palabra se va a cumplir en nosotros. Tu propósito se va a cumplir en nosotros. El llamado que nos has hecho, Señor, se va a cumplir en la iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor,
Gracias por lo que nos has hablado en el día de hoy. Tu iglesia se levanta como una iglesia victoriosa. Señor, las fortalezas tienen que caer en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.